Hola chicos, les voy a explicar ahora cómo vamos a dibujar la nariz. Vamos a empezar con los planos como hicimos en la última clase con los ojos. Cuando nosotros tenemos que dibujar una nariz, tienen que simplificarla y pensarla como esta forma que ustedes ven acá, como si fuese el techo de una casa. De esta forma así es como vamos a dibujar la nariz para diferenciar bien los planos. Esto que está acá va a ser el plano que está de frente, esto que está acá va a ser el costado de la nariz y esto que está acá va a ser lo que está abajo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se vería eso en una persona. Vamos a correr esto para que lo podamos comparar. Entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer es marcar eh, dónde estaría la parte esta de acá, si está de frente, dónde estaría en este modelo que yo tengo acá. Vamos a marcar con verde, ¿sí? Tenemos que pensar siempre que esto que está acá en el tabique sería la parte, ¿sí?, que nosotros vemos de frente. ¿Sí? Nosotros lo simplificamos como hicimos acá para poder dibujar y darle volumen, pero cuando estemos viendo la foto de una persona tenemos que pensar que esto va a ser la parte sí que va a estar de frente. Ahora vamos a hacer con otro color lo que sería los costados, ¿sí? Entonces tenemos acá este costado y donde nosotros vemos que hay como un vértice es donde la nariz cambia así de dirección y va hacia los costados. Por supuesto en una persona o en una foto esto no se ve tan pronunciado como en este modelo que yo tengo acá, pero hay que tratar de observar si esos pequeños cambios que tenemos acá, ¿sí?, digamos del volumen, ¿no?, estos pequeños cambios de volumen que tenemos ahí. Y ahora vamos a marcar con otro color la parte de abajo, ¿sí?, la parte inferior, que sería esta que está acá. Entonces, yo con este modelo ya tengo, ¿sí?, las tres partes como les había indicado acá. Le voy a sacar el color, así lo pueden ver. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de identificar estos vértices donde va variando la nariz, ¿sí? Vamos a volver ahora a la imagen para poder marcarlo acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen de una persona, tenemos que tratar, sí, de ver. Eso no está tan marcado, ¿sí?, en la imagen, pero con la sombra podemos tratar de sugerir. Si nosotros ya tenemos esa forma en nuestra cabeza, con esa pequeña sombra que se ve ahí, podemos tratar de deducir que esto va a ser la parte de frente, de la frente que está el tabique, es decir, lo que nosotros vemos bien de adelante. Entonces, ¿qué pasaría con una nariz que está en tres cuartos? Lo mismo, nosotros estaríamos viéndolo, pero por ahí un poco más inclinado, ¿sí? Sería toda esta forma que tenemos acá. Acá es fácil porque nosotros tenemos ahí el contorno de la nariz que nos delimita la forma. Y en este caso se puede observar el brillo, que eso me ayuda todavía a ver la otra parte, sí, del tabique, el otro vértice. Como la nariz acá tiene esta forma que sobresale, en realidad tendríamos que hacerlo acá un poquito más ancho, más parecido a una vertical. Bueno, acá tenemos la parte que vemos de frente del tabique y en el perfil se ve un poco nomás. Sería esto que está acá, así. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar las partes, ¿sí?, del costado, que lo vamos a hacer con violeta. En el costado es más sencillo porque tenemos desde acá todo hasta acá, y donde vemos esa sombra es que la nariz va tomando como una forma hacia abajo. Entonces esto que está acá sería el costado de la nariz. En el 3/4 lo mismo, tenemos esta parte de acá de la sombra que nos ayuda a ver, y después tenemos acá todo esto que sería el costado de la nariz. Siempre simplificándolo como esa forma de trapecio que yo les había mostrado en el modelo anterior. Y en la nariz de frente, que es un poco más complicado por ahí de ver el costado, sí, porque se deforma un poco más, pero tienen que tratar de ver esta sombra que tenemos acá debajo del ojo y eso lo unen con la fosa nasal. Y siempre donde estaría la sombra acá sería el costado. Ahora vamos a marcar si la parte inferior. Y la vamos a hacer con rojo. La parte inferior entonces sería lo que nos queda más las dos fosas nasales sí unidas. Todo esto sería como un plano. Nosotros lo que estamos haciendo es simplificarlo para cuando podamos sombrear tener todo más o menos así más acomodado. Después cuando entremos en el detalle ya le van a dar un poco más de forma, pero esto sería toda la parte inferior. Ahí y acá.
Entonces ahí nosotros tenemos en las narices, en la foto de las narices, indicadas, ¿sí?, cómo serían esos tres planos, ¿ven? Vamos a hacerlo más transparente. Ahí se pueden observar. Y ahí, ¿sí? Bueno, y otra cosa que vamos a ver es sobre las formas. Cuando nosotros empezamos a dibujar, les habíamos dicho que la nariz, para hacerla de frente, que es más sencillo, tiene son como tres esferas, una encima de la otra, ¿sí? Acá una esfera, así con forma de rombo, y acá tenemos dos más superpuestas, ¿sí? Esas esferas las tenemos que hacer cuando vamos a centrarnos en los detalles. Y acá tenemos el rectángulo del tabique, que no siempre tiene forma rectangular, porque si vemos esta nariz que está acá, no tiene esta forma rectangular, sino que tiene una forma más como de trapecio o parecido a un árbol, ¿sí? Esto viene hacia acá y se va abriendo así como un árbol. Y acá podemos observar el entrecejo, esta parte de acá. Bueno, esas esferas también van a estar en el perfil y en el 3/4. Nosotros tenemos acá la esfera del centro y esta que se nota mucho más, y siempre van a estar superpuestas esas esferas. La otra en este caso no se ve, y el tabique, como acá tiene la nariz un sobrehueso, en vez de ser recto sobresale un poco, sobresale en esta parte hacia adelante y se mete hacia atrás. Recordemos que como esto está en 3/4, no se va a ver con esa curva porque parece que está como deforme la nariz. Entonces acá lo vamos a ver como más de frente el grosor del tabique. Y acá también tendríamos esa esfera metida acá adentro, la otra de la fosa nasal acá, y el tabique que solamente vemos un pedacito nomás, sería acá. Y esto que tenemos acá, recordemos que sería el plano del costado de la nariz. Las narices, bueno, hay otras que cuestan un poco más. Por ejemplo, esta que está acá es de una persona así oriental que no tiene tan pronunciado el tabique. Pero por estas sombras que nosotros vemos acá, podemos tratar de delimitar, ¿sí?, el costado del tabique, que viene hacia acá, la parte que está de frente, y acá el otro costado del tabique. Acá vemos con una sombra que lo que hace es delimitarme la parte inferior de la nariz, ¿sí? Esto que está acá es la parte inferior, y acá tenemos la fosa nasal que sería el costado, ¿sí? Y acá la otra sombra. Esto sería también ya incluyendo la parte de las esferas en las fosas nasales, ¿sí? Porque si no, acuérdense que nosotros lo que hacemos es simplificar esto con esto de ahí arriba, pero se pueden observar, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo lo dibujarían en un papel. Bueno, para dibujar la nariz, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar como les expliqué en el video, ¿sí?, en la teoría, pero ustedes van a empezar haciendo el eje. Se supone que si están haciendo una persona, un retrato, el eje ya lo tienen que tener. Después supónganse que desde acá hasta acá me va a llegar la nariz, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es, como les había explicado, es empezar más o menos delimitando los planos, ¿sí? Viendo qué inclinación va a tener esta nariz. O sea, empiezo dibujando más o menos esta recta para hacer la forma del tabique. Este sería el rectángulo que habíamos visto que está de frente. Hacemos el costado, ¿sí?, la parte lateral. Bajamos esto y marcamos la parte inferior. Como les había dicho, no se ve la otra fosa nasal en esta imagen porque está en 3/4, ¿sí? Está en 3/4 perfil. Depende de qué tan inclinada o rotada esté la cabeza, se ve o no la otra fosa nasal. Entonces, una vez que más o menos tenemos esta forma ahí, ahora sí podemos empezar con los detalles. Dijimos que acá venía la pelotita del centro de la nariz. Acá tenemos la parte del centro, que en algunos casos se ve como una división o no. Después acá tendríamos la parte también de adelante de la pelotita, ¿sí?, de la esfera de la punta de la nariz. Acá en este caso es donde vendría la luz, y acá ya podemos empezar a dibujarle el sobrehueso dependiendo de qué tipo de nariz sea. Vamos a limpiar acá y vamos a hacer el entrecejo. Y ahora vamos a marcar acá el costado, ¿sí? Supónganse que acá vamos a tener la fosa nasal. No se ve muy bien en la imagen. Esto más o menos lo tenemos que deducir en base a los conocimientos que tenemos, si no se llega a observar. Pero siempre vamos a saber que acá vamos a tener una fosa nasal que va a tener esta forma. Y la sombra me delimita hasta dónde llegaría eso. Después
podemos dibujar el contorno acá de la sombra si quieren, y acá abajo el orificio nasal, que tiene como una forma de coma acostada. Bueno, después acá vendría la boca, sí, que esto sobresale, así que viene para ahí. Si remarcamos esto, lo podríamos llegar a ver así, sin la estructura, ¿sí? Marcando las líneas principales. Lo voy a borrar un poquito y quedaría así. Esta parte hacia adentro, el sobrehueso que sale un poquito acá. Acá se mete en la punta de la nariz, acá sobresale la punta de la nariz, siempre marcando el contorno. Acá la parte inferior, acá vendría el orificio nasal y acá la otra fosa nasal. Después esto se dibuja bien suave, pero bien suave, se puede insinuar o no, y esta parte de acá también se hace bien suave porque tenemos el brillo, y lo que tendríamos que hacer es dejar acá blanco para marcar este plano, y esto, bueno, se borra. Ya el mismo ojo continúa esa forma y uniría. Si dibujaríamos acá abajo, siempre tratando de que la sombra se adapte a esto redondo y a esto que va hacia atrás, y después se sombrearía esto y quedaría ahí la forma de la nariz. Después tenemos acá esta parte del costado que hemos marcado como el plano. Recuerden que acá tenemos una marca que viene así, que sería la cavidad donde está metida el ojo, es esta línea de acá, y acá se puede ver como una leve sombra porque tenemos un brillo acá. Entonces esto, bueno, después se sombrea. Esto más o menos para dibujar el ojo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajarlo en color. Lo voy a borrar un poco y lo vamos a ver cómo lo trabajarían en color. Bueno, con las acuarelas, como les había dicho Georgina, por más que lo vayan a hacer con acuarela o con lápices de colores, siempre van a empezar con el color base. Con acuarelas pueden usar un color naranja aguado, o con lápices de colores pueden usar naranja bien aguado o el color cremita, el que ustedes le dicen color piel, con cualquiera de esos dos colores. Y lo que tienen que hacer es darle una base. Esto se supone que tiene que estar dibujado pero más suave, para que no se note la línea del lápiz, ¿sí? Entonces van a pintar todo con ese color naranja aguado en todos lados menos en el brillo. Tenemos que dejar que se seque y luego con un poco de rojo y naranja, o puede ser un poco de rojo y marrón, depende de con qué color, pero siempre conviene empezar con rojo y naranja para hacer unos tonos que sean más leves. Entonces van a ir pintando con ese color, siempre desde lo oscuro, tienen que tapar la parte oscura y van a ir dejando, digamos, la parte clarita, eso lo tienen que dejar como está. Y van desde lo oscuro, lo que tienen que tratar de hacer es ir integrándolo. Acá si quieren con este color le pueden insinuar la fosa nasal en este ejemplo y pueden traer un poco más el color hacia acá. Y pintan también un poco el contorno. Y lo que hay que hacer antes de que se seque es tratar de integrar esos colores. Si no me va a quedar muy marcado esto. Si lo que está abajo, la capa que está abajo ya está seca, con el pincel húmedo pueden tratar de pasarlo, pero tiene que estar húmedo, no muy mojado, en el borde, y ahí lo que ustedes están haciendo es integrarlo. No en todos lados tienen que hacer esto, porque si yo quiero que acá me quede ese plano o esa línea como más marcada, entonces lo dejo así. Pero acá donde yo quiero integrarlo, entonces sí me conviene pasar el pincel húmedo para que se pierda esa línea. Y lo que tenemos que hacer de nuevo es dejarlo secar para después ponerle el último valor con el que vamos a hacer más contraste. Bueno, y ahora que está más seco, sí, con un poco de marrón y rojo podemos darle la sombra. Le podemos dar una mano con estos dos colores y si vemos que no alcanza a cubrirlo, lo dejamos que se seque y para la parte más oscura lo que podemos usar es el verde este que está acá oscuro con marrón. Si le ponemos marrón se nos va a hacer un marrón verdoso y esto lo vamos a agregar siempre arriba, por eso siempre es importante trabajar con acuarelas por capas. Una vez que esto esté seco, yo no estoy esperando y lo estoy haciendo húmedo, entonces no les va a quedar el verde muy llamativo, ¿sí? Que resalte mucho. Con esto podemos hacer algunas sombras
que por ahí no son tan oscuras, si está húmedo y que parece negro, lo podemos hacer de esta forma, con el verde y el marrón. Y así, bueno, van trabajando la otra parte sí que les queda de la acuarela. Van sombreando ahí, tienen que esperar a que se seque y le vamos agregando un poco más. Y así hasta llegar al valor. Acuérdense que con naranja, con un poco de amarillo, o si les quedó muy rojo el naranja como en mi caso, pueden usar también ocre. Pueden levantar un poco las luces. O sea, yo le voy poniendo acá y voy teniendo un tono más cálido y me quedaría como una luz para variar un poco más. Esto tienen que tratar de hacerlo antes, cuando recién empieza, para que no les quede la mancha de un color y la otra de otro color, ¿sí? Ven, ahí van jugando un poco con el color y le pueden agregar esa luz. No siempre, porque ustedes pueden hacer al revés, trabajar las luces con colores fríos, con celestes, y las sombras con colores cálidos. Yo, como en este caso le puse marrón y un poco de verde, el verde es un color frío, entonces me viene bien eso que yo había dicho del amarillo, ¿sí? Pero ahora vamos a dejarlo que se seque y después le voy a poner la sombra más oscura abajo con el mismo color que dije recién. Bueno, y ahora que lo tenemos seco le vamos haciendo los detalles. Recuerden que esto depende de lo que ustedes estén dibujando. Agarramos más cantidad de acuarela marrón y verde, o le pueden poner un poco de azul o negro si quieren que contraste un poco más, y ahí van trabajando la zona oscura. Cualquier cosa, cuando esto se seca, le pueden agarrar un lápiz de color negro o marrón y van remarcando un poco más fuerte ahí. Pero de esta forma van haciendo las sombras más oscuras y generando el contraste. También lo pueden corregir o le pueden agregar un tono así medio aguado si no quieren que les quede tan marcada el brillo que tenemos acá. Tiene que ser bien aguado y lo tienen que pasar encima del valor que tienen acá, el más clarito, para que siempre quede el brillo más claro que lo que tenemos debajo, ¿sí? Y bueno, y así más o menos van trabajando los detalles. Después esto es selección, le pueden poner un poco más de rojo si quieren, ¿sí? Esto ya lo van haciendo más selección, pero de esta forma irían trabajando el color y las luces y sombras, ¿sí? Como estuvimos viendo en la última clase. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la boca.